la pista central de Pedro Aguirre Cerda, al norte, a la altura de Departamental, y está generando altísima congestión, hasta con fotos de la UOCT, taco, digamos en castellano. Eso, y además, San Diego está desviado por Ñuble por manifestaciones. Ya me pierdo qué manifestación hay en este momento, porque de nuevo no son marchas que estén informadas, pero bueno, una manifestación entonces en Santiago Comuna, tiene desviado el tránsito de San Diego por Ñuble. Oye, tenemos una larga lista de temas para hablar de transparencia y de probidad, porque en su momento, ¿verdad?, salieron los indicadores sobre la transparencia de los partidos políticos, pero esos indicadores los hemos empezado a considerar relevantes en la conversación después de que se desató la crisis de financiamiento de la política, digámoslo, ¿verdad? Sí, claro. Ahí empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y cómo se financian los partidos? ¿Y qué transparentes son? ¿Y de dónde sacan la plata? ¿Y quién se las da? ¿Y dónde la guardan? ¿Y en qué la invierten? Etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos en una etapa bien crucial del cierre de casos emblemáticos en materia de financiamiento de la política. Caso Penta, que tuvo un pronunciamiento reciente del Tribunal Constitucional que dio el vamos al juicio abreviado. Se viene ahora eso, vamos a ver si alguna de las partes se mantiene o no cuestiona la posición del Ministerio Público aquí. Podría pasar que el Consejo de Defensa del Estado se oponga o que algún querellante se oponga al juicio abreviado. Y se supo recién, como decía la Pau, ¿verdad?, en el caso, una de las tantas vetas, para no decir aristas, del caso SQM, la del senador Fulvio Rossi, acaba de ser revertida la idea del sobreseimiento definitivo de la causa en su contra por existir todavía cosas pendientes en el desarrollo de la causa. Yo creo que es inevitable sumar también acá, a propósito de transparencia, lo que hablábamos de los notarios, esto de que la Fiscalía Nacional Económica levanta un informe súper crítico sobre el mercado de los notarios y acusa poca competencia, pide que en definitiva haya reformas. Bueno, la mesa servida para don Alberto Prej, director ejecutivo de Chile Transparente. Hola, Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué agrado estar acá y claro, con esta lista de temas, más primero, agrado todavía. Un paréntesis, pequeño paréntesis para lo personal. ¿Cómo está su vida ahora que es padre? Fantástica, poco Qué sueño, bien. pero muy bien. Estupendo. Pasa rápido. Harto pañal, harta mamadera, así de que, eso se pero trata. muy bien. Bienvenido. Lo habíamos felicitado en privado. Que uno toma más conciencia de cosas relevantes. No podemos seguir viviendo en la ciudad con este aire. Las mamás, con sus niños en los consultorios pasándolo pésimo todos los días. Cuando uno tiene hijos, claro, uno empatiza mucho más. Mucho más porque lo vives mucho más en carne propia. Sí, pues la vulnerabilidad de los niños frente a este ambiente se hace mucho peor. Alberto, ¿sabes qué? A lo mejor como para provocar un poquitito la conversación, hoy día en la mañana estuvimos conversando con Juan Ignacio Piña, abogado penalista que fue presidente del Consejo de Defensa del Estado, a propósito justo de estos cierres de casos emblemáticos. Y claro, uno entra en el área chica de la polémica de que si, que al final no van a perseguir el cohecho en el caso Penta, y no lo van a perseguir para poder llegar al arreglo, porque finalmente no tuvieron las pruebas suficientes para dejar en evidencia la contraprestación que supuestamente se tendría que haber dado en este caso de un servicio a cambio de la plata. Pero Juan Ignacio hizo una reflexión que igual es polémica, porque hay mucha gente que no es partidario de esa idea finalmente, que es de cuántas cosas han cambiado a partir de estos casos. Escuchemos lo que dijo y puede ser un buen punto de partida para conversar. Después de todo este episodio, y créeme que a mí me toca verlo, pero con absoluta cotidianidad. Es decir, si yo veo la aproximación que tiene hoy día el mundo corporativo en general respecto a las necesidades de prevención de delitos, respecto a la necesidad de cumplimiento, respecto de la necesidad de evitar contingencias de todo tipo, controles de caja, códigos de conducta, este es otro país 5 años después. Este es otro país 5 años después. Eso genera dudas para quienes acusan que aquí hay impunidad, que si no hay cárcel entonces no se paga como se tiene que pagar, cosa que tampoco es tan cierta, ¿verdad? Pero ¿te parece a ti que después de 5 años este país cambió, como dice Juan Ignacio Piña? Yo concuerdo absolutamente con Juan Ignacio Piña. Yo también. Es otro país, lo que no significa que eso sea otro país solamente para lo positivo, sino que también es otro país también para... Y que uno pueda seguir arreglando las cosas. Exacto, para nuestras impunidades, para nuestras falencias... Para nuestras sinvergüenzuras. Para nuestras sinvergüenzuras, claro. Pero sin duda, en mi caso yo me he dedicado ya casi 10 años a los temas de transparencia y nos cambió el mundo. Completamente. O sea, nosotros, incluso desde la relación con los medios, la relación con las contrapartes, éramos más bien externos. El tema de acceso a la información era lo único relevante, pero de corrupción en Chile no se hablaba. En Chile hoy día se habla de corrupción.
De hecho, una de las grandes peleas que nosotros tenemos hace tiempo, que en Chile se dejara hablar de probidad y transparencia, que lo hemos hablado acá mismo, y empezáramos a hablar de anticorrupción y empecemos a hablar las cosas como son. Sí, nos costó, Y nos costó la palabra muchísimo. con C, fue, ¿no? Exactamente. Y creo que en eso Juan Ignacio tiene toda la razón. Lo relevante es que no podemos caer en el discurso complaciente, porque uno lo escucha mucho, el discurso es, no, Chile es de los países que reacciona contra la corrupción, sí, pero bueno, apagar un incendio con una jeringa es reaccionar, pero no es reaccionar del todo. O sea, ¿cómo seguimos avanzando? Exactamente. Eso es lo que deberíamos proponer. ¿Y cómo nos ponemos en los temas del mañana? Ujú. Chile también cambió no solamente en los temas de anticorrupción. Chile es un país con crecimiento económico sostenido, más allá de las bajas que ha tenido en algunos momentos. Chile es un país distinto en su clase educada. Y eso también hace que nuestra corrupción cambie. Chile pasó de ser un lugar de tránsito de droga a un país donde se consumen drogas caras. Chile pasó de ser un país de exiliados a un país donde hay inmigración ilegal. Y todo eso evidentemente genera un marco distinto. Chile cambió. Y la verdad que estamos preparados en algunas cosas y en otras cosas estamos poco preparados. Tú hablabas de una jeringa para sofocar un poquitito los estallidos de los casos puntuales. ¿Hemos usado solo una jeringa o hemos logrado algunas transformaciones que puedan ser sustanciales? Lo que no quita, ¿verdad? Tenemos que aumentar las penas del cohecho, tenemos que aumentar las penas del cohecho. Eso es un hecho de la causa. Así Es un es. chiste las penas que tiene hoy día el cohecho. Eso es un pendiente de todas maneras. Pero ¿hay algunas cosas que te parezca a ti que hayan sido medio maquilladas nomás para salir de una coyuntura y donde estemos efectivamente muy al debe? Hemos avanzado muchísimo en probidad, transparencia, prevención, conciencia y reacción. En eso no hay duda. Pero hemos avanzado muy poco en punición de los delitos de corrupción. Ya. Los delitos de corrupción en Chile primero no existen. En Chile existen los delitos funcionarios. Entonces ya empieza a ser extraño. Segundo, son delitos de una poca valía dentro del Código Penal. O sea, Y ni siquiera van a ser de una valía mayor con lo que se estaba planteando. ayer hubo una buena noticia, todavía no tan alentadora, pero por lo menos en el discurso político En el se gobierno, está armando, ¿no? se está armando algo distinto de lo que había hace una semana, ¿no? Entonces yo creo que es too close to call. Creo que todavía hay una esperanza de que podamos avanzar Pero ahí mucho más. tenemos un desafío. Pero ahí hay un aún. desafío, o sea, no puede ser que cuando tú tengas un subsecretario o un parlamentario contratado por la empresa, por la razón que sea, una indemnización, da lo mismo, eso finalmente no pueda constituir el tipo penal de cohecho. No resiste mucho análisis. No puede ser que no se puedan perseguir los delitos porque la prescripción era tan corta. Entonces, claramente nosotros no estamos preparados porque, como tú decías, Paola, la palabra con C no se mencionaba. Entonces, ¿para qué vamos a tener penas contra la corrupción si en Chile no hay corrupción? Claro, si esto no es Entonces, México. ¿Tú has podido seguir la discusión y- que está y en así. comisión? Así es, ayer. ¿Y qué conclusiones podrías Sí. sacar, digamos? Bueno, ayer creo que se dio un paso muy relevante en la intervención del ministro Larraín. Bueno, ahí también hay diputados, Leonardo Soto, que ha sido muy seguidor también de esta agenda, donde por lo menos se dio por primera vez la señal de que las altas autoridades, hay que avanzar mucho en eso, sí cumplirían, en el caso del cohecho, pena efectiva de cárcel. El problema es que las altas autoridades uno queda corto. Por ejemplo, no están incluidos los consejeros regionales y casos donde de hay, cores claro. con sobornos hay bastantes. Y después, el problema que tiene eso, que si tú lo limitas, bueno, el chivo expiatorio. Bueno, que mi jefe de gabinete asuma la culpa. Como en algunas empresas asume el gerente general y no el presidente del directorio, como lo hemos visto, Sí, claro. eso también podría ocurrir. Entonces, el ministro que cometiera un cohecho o alguien del alto mando, bueno, diría, bueno, que asuma el coronel tanto y él no va a tener sanción de cárcel. Entonces, creemos que hay que todavía mejorar para que estas sean penas efectivas a todo nivel. Y un sistema más integral, con delación compensada, con protección a víctimas y testigos de corrupción, y avanzando, y eso fue también algo muy interesante. Ayer una diputada emplazó al ministro Larraín y le dijo, el problema acá es que se viene prometiendo un nuevo código penal, y el ministro Larraín dijo, vamos a sacar un proyecto de código penal. Y eso es fundamental, porque ahí está la posibilidad de tratar esto armónicamente. Sí, de hecho nombraron un grupo de trabajo que Exacto. encabeza Gabriel Saliasnik. Pero mientras no sea armónico, Mm. bueno, hay que subirle las penas y penas efectivas. Yo creo que lo hablaba el otro día con algunos colegas de las ONG. Bueno, para nosotros, si pasan un año en la cárcel, ya va a ser mucho más que la impunidad que existe hoy día, que es
bastante, Penas remitidas, bastante multa. importante. Solamente Vigilada. estamos hablando de la corrupción. Lo que pasa es que en esta cazuela de cosas que han pasado en el último tiempo y que han marcado tan fuertemente a la gente en el tema del abuso, la sensación de impunidad, que esa es la que campea, la sensación de impunidad. Por eso se hace necesario que existan estos castigos efectivos. Está el caso de la Polar y Pablo Alcalde también, Bueno, que es del ámbito estrictamente privado, pero que generó, yo creo que fue tremendamente marcador el caso de la Polar Sin duda. en la conciencia de abuso Total. y en la instalación del abuso como consigna finalmente, ¿verdad? Y de la Súper desigualdad, fuerte. de que los Y de ricos la no desigualdad. pagan. Pablo Alcalde termina, claro, se confirma una multa en su caso, pero al final es una multa bueno, mira, lo hemos hablado también acá, lo de Ponce Lerú. también. O sea, vuelve de asesor. ¿Ah? Yo no digo que, o sea, yo no soy juez, ¿ah? Pero ahí también nos pero, falta. pero si tú tienes No una estamos empresa que castigándolo. ha financiado ilegalmente la política, cosa comprobada, de moros a cristianos, y el presidente, bueno, cariños Carlos, o sea, porque no... Pagan los gerentes, lo que tú decías. Y En porque el se caso echa de la la Polar culpa. están y pagando, entonces- están pagando los ejecutivos. En el caso de CQM es Patricio Contés Claro. el que está viéndose la cara con la justicia, pero los presidentes, efectivamente, los directores En no la están colusión, pagando. en la colusión es famosa, También. los directores han salido libres de polvo y paja, digamos. Ahí está, por eso, ahí está el desafío. Donde sí podemos apretar en que, bueno, nuestro lado haga la pega. O sea, bueno, estos tienen que ser gente apuntada por el dedo. O sea, no significa que acá yo esté apoyando las funas, pero lo que yo digo es que sí, efectivamente, por lo menos, hoy tenemos hoy día una presión social que es importante. O sea, si usted quizás no lo va a pasar mal penalmente porque el derecho no está preparado, porque los fiscales aplican salida alternativa, pero por lo menos socialmente tratemos de que lo pasen Yo tengo la mal. sensación de que eso socialmente es un, Quizás es entre un los pares. consuelo. Ni siquiera, yo tengo la sensación de que en esos medios nadie le va a ir a decir nada. Por eso, En el entre los club de pares golf no. no va a pasar nada, en el restaurante no sé qué no va a pasar nada. Y que finalmente la sensación con que se queda el público, el ciudadano de a pie, es la total impunidad. Claro. Sí, Eso yo- es lo yo- que hay que- Mientras que el rey de España ve como su cuñado entra a la cárcel, digamos. Bueno, ahí tú tienes un ejemplo muy bueno de lo que ha pasado en España, bueno, en Brasil, lo que ha pasado en Perú. 7 años después, igual se va 5 años preso. Exactamente. O Y sea, Marcelo Odebrecht, que sería el equivalente a un multimillonario chileno, la hizo mal y está pagando con la cárcel. bueno, pero eso es porque esos países tuvieron escándalos mucho Claro. peores que los nuestros. Sí. Sí. Nosotros Y participación Sí. directa de Odebrecht Cierto. en Y la... de forma y- permanente. y en forma sistemática, permanente y claro. terminaron en impunidad total. Y de hecho lo que pasa en Brasil es casi un autogol del PT, es bien divertido lo que hace, porque el PT ante los escándalos dice, bueno, voy a reaccionar y esto no va a volver a pasar, y pone penas importantes al cohecho y pone delación compensada. Ups, Y el le boomerang. explota. Bueno, y lo mismo pasa en España, o sea, España viene de vuelta. Lo que la reflexión que tendríamos que hacer, nosotros tenemos que esperar aún más casos para que tengamos a la gente que comete este tipo de delitos en la cárcel, o vamos a tener que esperar nuevamente que haya más fraudes al fisco. No, yo creo que estamos en el momento, creo que la señal es alentadora, pero todavía es muy temprano para poder decir si esto va a terminar bien o no, porque las resistencias son mayúsculas. O sea, estos son delitos contra el poder al final. Oye, y hablando Entonces, de es muy resistencia, complejo. hablando de resistencias, Alberto, guardando las proporciones y las diferencias, porque no hay delitos, pero hablando de transparencia y esta negativa de los senadores a mostrar sus informes, ¿cómo se explica en este diagnóstico que tú haces, que compartes con Piña, sobre que Chile ha cambiado? ¿Cómo se explica que estas corporaciones con una credibilidad en el suelo, interpelados por la ciudadanía a que muestren en qué gastan nuestras platas, todavía tengan la cara para decir no, ¿sabes que de aquí para adelante sí, pero para atrás no? Bueno, nosotros somos litigantes en ese caso, somos los solicitantes de esa información. Yo tuve reunión con la Comisión de Ética la semana pasada, con el presidente de la Comisión de Ética, y le dejamos en claro que nosotros vamos a ir a la Corte Suprema si es necesario y vamos a ir a los tribunales internacionales. Yo no tengo ninguna De mí duda. no se van a librar. Yo no dices tengo, tú. no, de Chile Transparente no tiene ninguna duda que acá se está vulnerando el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Constitución en el artículo 19, número 12. No existe ninguna razón para la negativa que están haciendo los senadores, y tampoco decir esto de 2015 Ah, no, sí, yo te del digo una, 2017. yo te Sí, digo una, pues, que es ninguna. lo menos legítima que hay, porque me parece que no justifica, es que no querer quedar en evidencia con el copy-paste Exacto. brutal y con el trabajo chanta Bueno. que han venido Si haciendo es todo que el nada tiempo. hace, nada A sus teme, pues. amigos, Eso, a eso. su... Eso me lo han dicho, Eso es. me lo han dicho algunos incumbentes, Pero por claro supuesto. que eso es. Pero esa razón, y No mi, es re- una- mi no respuesta es una es, justificación. esa razón no está en el artículo 8 de No, la no Constitución. está. Claro, córtela. Ya, De acuerdo. entonces, si yo meto las patas, las manos, lo que sea, y hago mal mi trabajo, O y soy soy funcionario, chanta. y soy funcionario público, bueno, lo siento, desde el 2005
existe el principio de transparencia en Chile. Esto no es que lo hayan aprobado después de Penta, no. 2005. Chile está condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Cron-Reyes, año 2007. Ley de transparencia, año 2008. O sea, una década después, esta información nadie seriamente, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de los respetos a los derechos humanos, podría decir que es información Pero reservada. insisto, ¿no te llama la atención el nivel como de impudicia? De decir, no tenemos ganas. Vaya donde quiera usted a poner reclamo, pero porque yo no le nomás. voy a pasar estas cosas. ¿Por qué no? Porque encuentro que no nomás. No me llama la atención porque efectivamente Lamentablemente. saben que el Sí. camino de la justicia es un camino lento, Sí, po. que si nosotros vamos a la Corte Interamericana nos ganando vamos a demorar tiempo. 8 años, y en 8 años quizás no va a haber ninguno de esos senadores en sus Exactamente. Sentados. curules. Y ninguno de ellos va a Alberto. pagar la cuenta directamente. No, a propósito del carerrajismo, que esa es una frase que discúlpenme, Me encanta, auditores, pero Repe, muy bien. hoy día los partidos políticos son financiados por el Estado, ¿no es cierto? Entonces el nivel de cumplimiento de transparencia debiera ser ejemplar. Metámonos con los Nuestra partidos políticos plata. a propósito de este informe que ustedes mismos emanaron. ¿Qué plata es? Es que esa cuestión que nosotros perdemos perspectiva. Cuando hay un fraude al fisco, cuando hay un hecho de cohecho, cuando hay un hecho de corrupción en el Estado, estamos hablando de mi plata, porque a mí el Estado me saca de lo que yo me gano legítimamente con el sudor de mi frente todos los años al menos un 30%. En promedio, ya sea entre el IVA, el impuesto a la renta, etcétera. Pero para dejarlo clarito. Bueno, ustedes me acuerdan un informe donde hay mejora la nota de los partidos políticos en términos de transparencia con un 4,2, o sea, tampoco vamos a decir. Qué bruto, qué buenos alumnos. Por lo No menos salieron. aprobaron, porque tenían un rojo en los informes anteriores. Y para ser transparente, ¿no es cierto? En área de transparencia, quiero contar rápidamente que los mejores evaluados en este sentido son la Federación Regionalista Verde Social, el Partido por la Democracia, ambos con notas 6-3. ¿Eh? Posteriormente se encuentran el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido Comunista, Renovación Nacional, la Democracia Cristiana, todos con notas superiores a 5-5. En contraposición, existen 10 agrupaciones que no superan el umbral de los 4 puntos, dentro de los que se cuenta con representación parlamentaria, Revolución Democrática, Poder, Unión Demócrata Independiente, la UDI, País y también Igualdad, con notitas bien bajas. Y tú planteas, evidentemente, que como son recursos de lo que hablaba recién del fisco, el cumplimiento debiera ser al 100%. O sea, nota Así es. 6-9 O sea, por lo con- menos. incluso yo me imagino que con sanción en caso de no cumplir con la transparencia completa Claro. y retiro incluso de parte del financiamiento, no sé, yo me imaginaría medio draconiano, digamos. ¿No? Bueno, vamos por parte. Primero, este es el 5º año que nosotros medimos y por eso la buena noticia es que por primera vez el curso Aprueba. pasó. La mitad del Apenita, curso, por pero lo menos. pasó. Conformamos ¿Ah? con poco. No estoy conformándome para nada. Eso. Segundo, es que hay un cambio también en que partidos chicos les va muy bien y partidos grandes les va muy bien, de izquierda a derecha. O sea, el que quiere puede cumplir bastante bien los estándares. Otra cosa que es importante explicar, que esto es divulgación de información, no es anticorrupción, sino que es cómo cumplen con la ley y con los estándares que nosotros establecemos Perdón, que es desde el Chile desde. Transparente. Que es el desde. desde. Bueno, cumplir con la ley es el desde, como tú dices, y por eso nosotros decimos, bueno, la ley se tiene que cumplir en un 100%. No solamente por los recursos públicos involucrados, que son nuestros impuestos, como tú decías, Repe, sino también por la función que cumplen los partidos políticos. O sea, los partidos políticos hoy día, con la deslegitimación que tienen, la única forma que tienen de salir del pozo es mostrando y abriéndose un poquito más hacia la ciudadanía. Lo que nos llama la atención, eso sí, que hay partidos que todavía siendo importantes, el PRI tú no lo nombraste, pero el PRI tiene una nota bajo el 3. Perdona, la UDI. Tiene subsecretarios. Sí, pues. Partidos importantes no vayan cumpliendo con la ley. Ministro del Interior. Cumpliendo de con la UDI. ley. Es que, ¿sabes qué pasa? Que, perdona que haga el acento, cumplir con la ley es el mínimo minimorum. ¿Cómo se atreven a andar por la calle, digamos, con un incumplimiento de la ley o con Porque una no- nota 3? porque no Bueno, tienen La castigo, UDI tiene po. un 3,1. Pero La espérate, UDI. pero si es que no hay, Tremendo no hay partido. sanción a cambio de no cumplir con ese desde. Bueno, la gran diferencia es que hoy día es ley. Antes esto Sí. era la buena onda. Y nosotros Sí. lo medíamos y veníamos acá y bueno, le sacamos la mugre, pero hoy día es ley. Entonces hoy día no hay ninguna explicación. El CERVEL ha empezado a aplicar sanciones, pero son sanciones tipo jeringa, todavía muy pequeñas. Tipo parte de Sí, cortesía. Nosotros lo que nosotros nos gustaría es que si usted cumple un 80%, se le da un cheque por el 80% y se le retiene el 20%. Exacto. Si incumple el 90%, bueno, recibirá el 10% de los recursos. Eso es lo que debiese ocurrir y creo que hacia allá tenemos que avanzar sin duda. Alberto, nos queda un minuto, lamentablemente. Teníamos demasiados temas, pero una idea tuya respecto de lo que está haciendo la Fiscalía Nacional Económica con los notarios, que propone modificar la estructura del mercado de los notarios, acusa que no hay competencia, ¿verdad? Que hay concentración, obviamente, por eso no hay competencia. Hace una radiografía, ¿verdad?, de cuánto ganan en promedio
promedio, la renta promedio de las notarías es de 14 millones de pesos, de los notarios, de los que están en el centro de Santiago supera los 20 y tantos millones de pesos, y recomienda una reestructuración de fondo, una gran reforma. ¿Cómo ves esto? Porque esto estuvo en el ojo del huracán también. Recordemos que el ministro Campo, Así el ministro es. de Justicia Campo, se terminó yendo en parte por esto. Bueno, estas son de las noticias que uno le alegran porque el tiempo nos da la razón. Sí, po. A mí me llegó una carta del presidente de la Asociación de Notarios hace varios años, cuando fue el nombramiento de Javier Blanco. Yo en base al nombramiento de Javier Blanco critiqué el nombramiento de los notarios fuertemente. Me llegó una carta no muy alegre. ¿Ah? No se la respondí porque tampoco se lo hubiera respondido muy alegre y no tenía sentido. Bueno, hoy día van a tener que responder a la justicia y van a tener que responder por una colusión que es evidente a los ojos de todos nosotros y además de un abuso de todos nosotros. Que cualquiera de nosotros tenga que sacar una fotocopia de carnet de identidad con una firma notarial es un abuso. Es un sistema arcaico, un sistema anquilosado y un sistema con un nombramiento que se ha dado para las corruptelas más burdas que hay, como lo hemos visto en los últimos casos, pero también en los casos anteriores. Suscribiendo todo eso, aquí también tenemos aparejado a quienes te piden que tú hagas todos esos trámites, que también tienen que cambiar. El La Estado. estructura del Estado, el Por Estado te supuesto. pide poderes para cualquier cosa, o sea, para suspirar tienes que llevar un poder notarial, para sacar un no sé qué cosa tienes que llevar un poder notarial, o sea, también tiene que haber, cuando hablamos de una gran reforma aquí, no estamos hablando solo de meterle competencia a estos señores, sino también de bajar la carga de pedida de Pero papeles por eso, absurdo. vamos a lo sencillo. O sea, si el Estado no puede acreditar que es el propio carnet de identidad que entrega al Estado y necesita un notario, es que algo está fallando. claro. O sea, es un absurdo. O los- Así que bueno. Para Los cambiarte de notarios tienen casa, mucho poder. para cambiarte Todo, de casa tenés que buscar un todo. salvoconducto. Pero es que para No basta todo. con avisar a Carabineros directamente. todo. ahora que menos tenéis mal- que avisarle a nadie, además. Me No, quiero cambiar de tiene casa. tiene una lógica No, en el que no fondo te están vaya- robando una no te casa. están robando una casa. Tiene cierta lógica que uno entiende, pero podría haber procedimientos más Pero sencillos. además podría ser electrónico, sino no puede ser que en Chile tengamos clave única, que para hacer donaciones políticas, por ejemplo, tú no tengas que ir al banco, se puede hacer de manera fácil, que las Claro. transacciones electrónicas sean tan simples y tengas que sacar una fotocopia autenticada con carnet de Sí. de carnet de identidad. Es absurdo. Ya. Bueno, Alberto Precht, senador, por favor, urgente. Al Senado. Al Senado. No, aquí no porque va. ahí me voy a meter en problemas. Exacto, déjalo afuera. No, nosotros lo queremos aquí de observador y de policía, de todas estas cosas. Watchdog. No tanto. Watchdog. Además, claro, ¿para qué lo vamos a castigar, como dice Armando? Yo feliz de acá. Alberto Además les van a Precht. bajar los sueldos, así que... Sí. No, tampoco te va a convenir. Tampoco el eso. negocio. Oye, nos faltó media hora de programa con Alberto Pérez, director ejecutivo de Chile Transparente. Muchas gracias Que por estén venir. muy bien, muchas gracias, Alberto. buenas Gracias. tardes. Súper bien, déjenme contarles que si quieren estar siempre informados, conéctense con Ahora Noticias, el noticiario de Mega que entrega toda la información y los temas contingentes a cada minuto por todas las plataformas. Infórmate, comenta, comparte. Ahora Noticias, si te afecta, nos importa. Vamos a la pausa. Es tiempo de una pausa. Ya volvemos con ¿Qué hay de nuevo? Junto a Connie Stipicic, Paola Berlín y José Luis Repenín. En Infinita, palabras con poder. Gracias, ministro. Bueno, a propósito del transporte, Las noticias de Chile y del mundo. en Reino Unido precisamente, Fran. Los eventos que debes Se conocer. los anunciamos, estamos con el senador Los independiente. hechos que marcan la jornada. Los encuentras en Ahora Noticias de Mega. Exactamente, diversos En tu celular, al alcance de tu mano, cuando quieras y donde quieras. Infórmate en ahoranoticias.cl y en todas nuestras plataformas. Una nueva hora. En la nueva Infinita. Son las 12:58 minutos. ¿Europa o sudeste asiático?